amigos, si de algo podemos estar seguros es de que acabaremos todos muriendo, pero no lo estamos ni de cómo ni de cuándo. Todos manifestamos que queremos vivir y no morir. Sin embargo, no todas las personas se encuentran en esa idea, en este concepto, en un momento de su vida. Hay un gran número de personas, quizá al lado nuestro, en nuestro entorno cercano, para los que la vida, vivir, se convierte cada día en un auténtico sufrimiento hasta el punto de no querer seguir en ella. Voy a darles un dato que quizá les sorprenda. El suicidio es en España la primera causa de mortalidad por causas externas, por causas que no sean accidentales o propias. Casi duplica el número de fallecimientos por accidente de tráfico y multiplica por 72, casi nada, el número de víctimas de la violencia contra las mujeres. Según estudios e indicadores de la Organización Mundial de la Salud, pueden producirse al año en España alrededor de 80.000 intentos de suicidio. Calculen ustedes la gravedad del asunto. Por eso nos ha parecido suficiente como para dedicarle uno de nuestros gabinetes de investigación. Y así lo vamos a hacer. Y les aseguro que hemos conseguido testimonios absolutamente tremendos de personas que lo han vivido muy de cerca. Bienvenidos a Gabinete de Investigación. Profesor Aitor Curiel, ¿qué tal? Criminalista, criminólogo, nuestro médico especialista en medicina legal y forense de cabecera. Bienvenido. Muchas gracias. Vaya cifras. Sí, las cifras son terribles. Pensar que con las cifras oficiales hay un intento de suicidio cada 3 segundos en el mundo y alguien lo consigue cada 20 segundos. Y esas son las cifras oficiales. ¿Cuántos países no tienen métodos de recogida de estas cifras o pueden falsear o tener una recogida parciales de estas cifras? Realmente es una realidad terrible y hoy vamos a hablar de ello para promover la prevención, para que todos abramos los ojos con respecto a los que tenemos alrededor. Jaime Gutiérrez, bienvenido, nuestro psicólogo forense, también de cabecera. Hoy vas a ser más necesario que nunca tu papel en esta labor. Voy a confesar una cosa, porque grabando las entrevistas, los testimonios que vamos a ver en el programa, que desde luego le llegan a uno a encoger el corazón, las entrañas, son de esos testimonios que te remueven por dentro, tengo que confesar que no ha sido cómodo para nosotros. Más que cómodo, no ha sido fácil. Cuesta encontrar cuál es la palabra adecuada que tienes que emplear, qué es lo que puede herir a la otra persona. No es un tema fácil de hablar y confieso que además hemos tenido nuestras dudas de traerlo al programa o no. No sabemos si se tiene que hablar de suicidio en los medios de comunicación o no. Hasta ahora era un tabú. Sí, es cierto. Había una especie de tabú, una especie de pacto no firmado por nadie en el que se ocultaban los casos de suicidio. Y efectivamente el hablar de suicidio es algo que viene bien, porque en muchas ocasiones saber qué decir a una persona que puede estar pensando en acabar con su muerte, saberle escuchar es definitivo para poderle ayudar. Y sin embargo, el rehuir el tema cuando alguien te dice no puedo más con mi vida y tú lo minimalizas porque no sabes qué hacer con ello, y dices, no le des importancia, no te preocupes, ese no te preocupes es un no me cuentes que no sé qué hacer con ello. Entonces tenemos que saber qué hacer con esas señales que nos llegan, con ese lenguaje encubierto en muchas ocasiones que nos pueden llegar a expresar las personas y poderles echar una mano o ayudarlas a que puedan pedir ayuda a un profesional. Llegaban a explicarme, perdón que te interrumpa, me llegaban a explicar, es decir, tienes que tratar de ponerte en los zapatos de alguien que está en esa situación para que alguien, que para todos la vida, como decía yo al inicio, es lo más interesante que tenemos, llegue a plantearse que no quiere seguir aquí. Ponte en esos zapatos, qué situación tiene que estar atravesando, ¿no? Y eso no es de repente, no es ahora sí, hace un minuto, no dentro de un minuto tampoco. Muchas veces es un proceso, hay indicios, hay alarmas, hay frases, hay comentarios, hay gestos. Hay muchos datos que nos pueden hacer sospechar que alguien está tomando ese camino a encontrar que no hay salida. Y estamos hablando de cifras de 5.000, 8.000 suicidios consumados en España. Y hay presupuesto para otras realidades muy graves y muy importantes que tienen cifras hasta 1000 veces menores que esta, ¿no? Hay que invertir en prevención, en información y en formación, en profesionales sanitarios y en la sociedad en general, porque se puede hacer y se puede hacer mucho para ayudar a nuestro abuelo, a nuestra madre, a nuestro hijo a prevenir una situación grave, porque incluso uno se puede suicidar hasta casi sin quererlo.
Yo les aseguro que vamos a tener en el programa testimonios, como les decía, espectaculares, de los que encogen el corazón. Hemos charlado con personas supervivientes. Ahora nos explicaréis lo que es un sobreviviente y un superviviente, personas que han tenido a alguien cerca en su entorno que se ha suicidado, e incluso hemos conseguido hablar con una persona que lo ha intentado, que ha intentado quitarse la vida. Afortunadamente no lo ha conseguido. Hoy, además, está muy orgullosa de no haberlo conseguido y seguir adelante. Y le hemos pedido además a nuestro criminólogo también de cabecera, Antonio Cela, que nos explique un poco, porque hay, y entramos también un poco en materia criminológica o criminalista con el tema del suicidio. Claro, el suicidio hay veces que puede estar más o menos claro, pero puede confundirse en algún caso con un accidente, con dos ejemplos muy rápidos, ¿verdad? La intoxicación y la precipitación. Se ha caído, le han empujado o se ha tirado. Se ha intoxicado, ha sido accidental, ha sido intencional o alguien le ha modificado la medicación. Incluso, fijaros, y hace muy poquito tenía yo un caso en mi despacho, si es en vigilancia en una cárcel y alguien muere intoxicado, se ha suicidado, le ha intoxicado a alguien. Hay casos en los que no es fácil identificar la etiología médico-legal de estos fallecimientos entre el suicidio, el homicidio y el accidente. Tengo muchas cuestiones aquí escritas para vosotros dos, pero quiero dar paso a algunos de los testimonios. Simplemente, antes de ello, dar algunos datos. Como decíamos al inicio, 80.000 intentos al año en España. En 2020, que se han disparado las cifras, no solamente a nivel de Castilla y León, sino también a nivel nacional, pero es que en Castilla y León, en 2020, a nivel nacional, casi 4.000 suicidios, 3.984 según los datos, y 228 en Castilla y León, que supone 10 veces más que en 2019. Te digo una cosa, además, yo, gracias a Dios, me adentré en el campo de la investigación del suicidio hace más de 20 años, con mi suficiencia investigadora y mi tesina de licenciatura, 2 trabajos de investigación. Y ya por entonces vi que casi todos los autores que habíamos investigado, y yo mismo en la investigación, en la mesa de autopsias, entre la mesa de autopsias y los datos oficiales del Instituto Nacional de Estadística, se perdía un 25% de los suicidios. Todavía son más estos Claro, números. los datos que tenemos son el mínimo seguro, pero todos los autores que han profundizado en la investigación de los datos reales hablan de que hay que sumarle por lo menos un 25%. Y eso en un país civilizado como en España, con todos los mecanismos de recogida de todos los datos completamente automatizados. Es curioso. Vamos a hablar de ello. Nos vamos a adentrar, nos vamos a acercar, vamos a perderle un poco el miedo. Hemos querido ser valientes en este programa y hablar del suicidio. Y lo hemos querido hacer con personas que lo conocen muy de cerca. Pues yo soy madre superviviente al suicidio de mi hijo Suso, que con 20 años murió por suicidio, el 15 de mayo del 2011. Mi hermano se suicidó cuando tenía 44 años, en el 2013, y bueno, al final me ha traído hasta aquí, pues empujada por la necesidad de que hubiese algo, un grupo, algo donde poder agarrarte muchas veces, pues en muchos momentos que necesitas, pues nunca mejor dicho, hablar. Yo he buscado miles de respuestas a miles de porqués. Detrás de mi hermano sí que había problemas mentales, pero me arriesgo a decir que en el 70-80% de los casos no hay problemas mentales detrás. Simplemente hay pues una desesperación y nada donde agarrarte. Esos porqués es machacarnos mentalmente y aumentar el sentimiento de culpa que se te queda cuando vives un suicidio de un ser querido. El sentimiento de culpa es inmenso y es devastador, o sea, es un tsunami que te arrolla. No hay una causa concreta que te lleve al suicidio, ni un factor concreto. Hay veces que es un compendio de factores y que a una persona le pueden afectar así y a otra persona no, ser capaz de afrontarlo, ¿no? Yo llegué a escuchar distintas cosas de lo que le había pasado a mi hermano. Entonces, pues al final te da vergüenza, no vergüenza, a ver, no quiero que sea vergüenza como tal, pero prefieres que... Hay veces que me han preguntado,
por la familia y demás. No, mi hermano murió, sí, una enfermedad, o sea, incluso tú misma, por miedo a no a ser rechazada, porque yo soy valentorra, o sea, no me da miedo nada, pero sí que es verdad que un poco por, no sé, es una pena, pero es así. Desde el minuto cero, yo siempre he dicho que mi hijo había muerto por suicidio, no lo he ocultado en ningún momento y no tengo por qué ocultarlo. No es algo de lo que vayas presumiendo, ni mucho menos, pero no tengo por qué ocultarlo. El mayor tabú que yo me encontré es el social. Cuando yo planteé a mi círculo de amistades, incluso también a compañeros profesionales que quería empezar a trabajar sobre un documental sobre el suicidio, pues había personas que se llevaban las manos a la cabeza, como diciendo, oh, de esto no se puede hablar. Porque claro, venimos de una tradición de la que no se podía hablar del suicidio. De hecho, en los medios de comunicación se nos decía, no, de esto no se puede hablar. Pues yo creo que todavía sigue siendo bastante tabú. Desgraciadamente, todavía se sigue mirando a otro lado. Es algo de lo que no se quiere hablar. No se quiere hablar porque hay un estigma, no sé si por cultura, por religión, no lo sé. Pienso que víctimas no, pienso que al final son personas que necesitan un apoyo, un empujón de decir, venga, va, ¿cómo no vas a poder? Y eso no lo tienen, ni lo tienen los que desgraciadamente cometen pues, el quitarse la vida, como las personas que luego quedan aquí. Si la gente que está alrededor, evidentemente, si no tienes un conocimiento exhaustivo del suicidio y de la conducta suicida, es difícil, pero sí que hay señales. De hecho, prácticamente un 80% de las personas que se suicidan dejan señales los días previos. Incluso el 60% acude al médico de atención primaria esa misma semana. Es decir, hay señales que alertan de que algo no va bien. El primer año, por ejemplo, después de un intento de suicidio es muy importante estar cerca porque es un factor de riesgo. Las personas mayores, por ejemplo, que están en soledad, el ser varón está demostrado que es un factor de riesgo, ¿no? Y luego dentro de las señales específicas, pues no solo la tristeza, porque incluso una señal de alerta sería una persona que a lo mejor habitualmente no está bien, está triste y los días previos tienen como una alegría desmesurada. Esa situación, por ejemplo, suele ser una alerta. Yo creo, al final, cuando empezamos a ver que esto es una realidad que pasa a mucha gente, mucha de ella no lo dice, cuando empezamos a verlo algo como normal, como cualquier otra enfermedad, y cuidado, no es una enfermedad, no todo el mundo está enfermo, el que lo hace son segundos, que piensas que tu vida se descoloca, que no sabes por dónde cogerlo. Entonces pienso que hay que tratarlo con una cierta normalidad. Se recomienda hablar del suicidio, pero de una forma correcta, sin entrar en el morbo y sin entrar en esos detalles, que podamos llegar a producir el efecto Werther, ¿no? Que se produzca una ideación suicida colectiva. No hagamos el efecto papágeno, el efecto de ayudar, de prevenir, de apoyar y de visibilizar de una forma correcta. Jaime, nuestro psicólogo, hay que hablar del suicidio, no hay que hablar del suicidio, lo digo porque hasta hace muy poquito, incluso hay ahora, sigue perviviendo una idea dentro de la psicología, incluso que no había que hablar del suicidio por el peligro del efecto llamada. ¿Hay que hablar? ¿No hay que hablar de ello? Hay que hablar y la psicología siempre ha defendido que hay que hablar de forma correcta, como salía ahora mismo en el reportaje, ¿no? A mí me ha llegado el reportaje por los testimonios y luego os tengo que agradecer que hayáis puesto unas imágenes de compañeros míos formándose dentro del Colegio de Psicología con el profesor Vicente Martín Pérez, porque además hay que formar a los profesionales
para prevenir el suicidio. Y aquí en Castilla y León tenemos un plan de prevención dentro del Colegio Oficial de Psicología que llega a todos los colegiados, está a disposición de todos los colegiados. Tenemos un grupo de trabajo especializado, tenemos profesionales especialistas en la intervención para la prevención y para la actuación frente al suicidio, y nos tenemos que preparar como sociedad. Y lo que decía mi compañera también, que muchas de las personas antes de suicidarse acuden a su médico de cabecera, pues nos encontramos que efectivamente en la sanidad en España no hay psicología en atención primaria. Y eso es una de las puertas que se cierra frente a esta conducta que, como estamos viendo, los números son sobrecogedores. No me quiero yo poner enfrente de los psiquiatras, pero me explicaban cuando charlaba con ellos, dice, antes de llegar a las pastillas es mejor la charla, la terapia, ¿no? Claro. Nos decía, hay una pregunta que siempre se repite, hay una palabra que permanentemente, tanto en los supervivientes, las personas que se quedan después de tener a alguien cercano a la familia que se ha suicidado, como en las personas que lo han intentado, o incluso en nosotros, es común, y es ¿por qué? ¿Cuáles son las causas? ¿Por qué llega alguien a sé que será difícil, pero pues, ¿por qué se quita a alguien la vida o lo intenta? Las personas no quieren morir, quieren dejar de sufrir, que es diferente, ¿vale? Y entonces cuando yo estoy sufriendo y no veo salida, pienso que puedo llegar a pensar que la escapatoria puede llegar a ser la muerte. Entonces lo que tenemos que trabajar es sobre la percepción de la salida de esa circunstancia que es temporal y seguramente circunstancial, o sea que tenga que ver con diferentes factores, como ha comentado la compañera antes en los testimonios, pero hay salida y se puede trabajar en ella, y de hecho cuando se hacen bien las cosas la prevención sobre el suicidio aumenta y está demostradísimo. Entonces tenemos que saber llegar a resolver ese conflicto, a resolver ese problema. El por qué es porque no veo la solución y lo que quiero es dejar de sufrir. Claro, es más, muchas personas que están rondando por su cabeza la idea del suicidio, y si aquí alguien está viéndonos, que busque ayuda, porque se sale, hay apoyos, hay ayuda, los familiares, los profesionales sanitarios te pueden ayudar y la vida merece la pena, y ellos mismos lo saben, y muchos te relatan que a veces que lo harían, pero que no lo hacen o por sus hijos o por su marido o por sus familiares, ¿no? Pero los familiares muchas veces no lo saben o no se dan cuenta o no son conocedores de que esa persona está viviendo esa realidad interna, y por eso quizás es tan importante hablar de ello, no tanto para el suicida, que hay que decirle que merece la pena vivir y que busque ayuda en sus familiares, en sus amigos que los tiene, sino para los que están alrededor, que nos demos cuenta y apoyemos, que sepamos que esto ocurre en Valladolid y provincia una vez todas las semanas, y que no es a otros, puede ser a mi padre que le veo tan triste, puede ser a mi mujer o puede ser a mi hijo, y que tengo que estar atento a esas alarmas y buscar ayuda profesional, que la hay y muy buena. Es curioso que no exista todavía, con estas cifras, antes lo decía, creo recordar, 72 veces más que las víctimas de violencia de género, sin desmerecerlas, ni muchísimo menos, que desde luego merecen todo nuestro respeto, pero 72 veces más, no existe ni siquiera un teléfono de estos famosos donde en un momento dado pueda alguien decir... La semana pasada ha licitado el Gobierno a una compañía de telecomunicaciones para poner en marcha ese teléfono. Eso es la licitación para el medio. Lo que no sabemos todavía es quién va a responder a ese teléfono, porque bastante tienen las víctimas supervivientes, los que han sobrevivido, los voluntarios de las asociaciones con su pesar, como para que encima se tengan que hacer cargo también de contestar a las llamadas de otras personas en el mismo ámbito. Nosotros defendemos que tienen que ser profesionales de la salud mental, los que tienen que estar detrás de ese teléfono. No se lo podemos dejar ni a un contestador automático, ni a personas que han recibido un cursito de 2 fines de semana, ni dejarlo a personas que no tengan la formación suficiente y necesaria. Tienen que ser profesionales los que tienen que estar detrás de ese teléfono. Se van haciendo cosas, pero aquí en este país hace falta un Plan Nacional de Prevención del Suicidio, que se ha anunciado yo ya no sé cuántas veces. Yo he perdido la cuenta de las veces que se ha anunciado el Plan Nacional de Prevención del Suicidio. En la región lo mismo. Hace pocas semanas se anunció que se iba a poner en marcha el Plan Regional de Prevención del Suicidio. No sabemos dónde está ese plan,
Nosotros presentamos además, desde el Colegio de Psicología, presentamos las bases para hacer ese plan a la Consejería de Sanidad y estamos dispuestos a ayudar a nuestros políticos a ponerlo en marcha porque pensamos que es necesario. Se están haciendo muchas cosas muy bien por otras víctimas. Los accidentes de tráfico se han dividido entre dos desde que se ajustaron ciertas medidas en nuestro país. Las víctimas de violencia de género se están haciendo cosas muy bien. En esta comunidad autónoma somos pioneros en la atención de víctimas de género en sede judicial y policial. Se están atendiendo a las víctimas desde el primer momento y ahí tenemos que sacar pecho y se tiene que seguir así. Ahora hay que hacer más cosas, hay que hacer una prevención integral de la conducta suicida y cuando una persona muestra que ha habido un intento o una ideación, tiene que estar protegida esa persona y esa familia y los apoyos que puedan llegar a tener esa persona. O sea, no podemos dejar tampoco a la familia sin las estrategias suficientes como para poderse enfrentar a un problema que es grave y que pueda acabar con la vida de su familia. Incluso, fíjate, egoístamente hablando, ¿cuántos años de vida útil, laboral y profesional se están perdiendo por suicidios? Porque es cierto que se suicidan los varones de elevadas edades, pero también es la principal causa de muerte violenta en los jóvenes, en 25 a 45 años. La primera causa de muerte violenta en este país y en el mundo. Es hasta egoístamente la prevención del suicidio y salvar a esas vidas que son personas que van a convivir con nosotros, o sea, ya no humanamente, que por supuesto, sino económicamente es un negocio redondo para un país salvar esos años de vida útil, salvar a esas personas que están en la flor de la vida, muchos de ellos, un niño. Y ojo, no dar nunca poca importancia a cualquier idea autolítica, por leve, liviana o ligera que pueda parecer, cualquier comentario, cualquier intento, esto es para llamar la atención, es un pseudo intento autolítico. Decía yo al principio, fíjate, que uno se puede suicidar hasta sin querer. ¿Cuántos pseudo intentos autolíticos para llamar la atención lo hacen en un momento determinado pensando que va a llegar el familiar a casa y me va a salvar, me va a encontrar no sé quién, y ese no sé quién no aparece? Tenía yo interés en conocer la experiencia personal, teníamos en el programa interés en conocer la experiencia personal de alguien que hubiera acometido un intento de suicidio. Conseguimos hablar con alguien. Decías tú antes, Aitor, merece mucho la pena vivir, de verdad. Es mejor, si lo has pensado, en lugar de hoy, mañana. Bueno, no avanzo más, pero seguro que los consejos, no sé si son consejos, las ideas que nos traslada a la persona a la que hemos entrevistado, que por circunstancias, evidentemente hay parte de su familia que no conoce esa idea suicida que tuvo en su momento, nos ha pedido mantener su anonimato. Nosotros así lo hemos respetado, pero desde luego les aseguro que el testimonio que nos da es muy válido para nosotros, o si hay alguien que nos está viendo ahora mismo y se le ha pasado por la cabeza siquiera esa idea de quitarse la vida, le puede hacer reflexionar y pensar un poquito. A ver, el límite entre vivir o dejar de vivir es que es tan fino, tan fino, tan fino, que es una cuestión de segundos. Son unos segundos en los que pierdes la razón. Es decir, dices, lo voy a hacer, lo haces, pero el momento de hacerlo es un momento, yo por ejemplo, de ese momento en sí no tengo recuerdos, porque es un momento en el que lo vas a hacer, pero se te nubla todo y lo haces. A ver, es que no se toma la decisión. Uno decide cuando tienes dos vías. Una persona que se suicida, solo hay una vía. Es decir, no hay la otra posibilidad. La posibilidad es decir, me quiero morir. Pues bueno, yo intenté suicidarme, no hay causas aparentes, puede haber muchas causas, pero llega un momento donde no ves más allá. O sea, no es una sensación, una angustia, una desazón, una desesperanza, un dolor y un no sé qué sé yo que te hace pues decir, me voy.
levanto pensando que lo voy a volver a intentar. Es decir, para mí verme supuso casi un trauma. Y yo lo voy a volver a intentar. Lo que pasa que yo he tenido los astros a mi lado, entonces he tenido mucho apoyo, mucha suerte y no lo voy a volver a intentar. No hay que buscarle un porqué, yo no me siento culpable. O sea, me puedo sentir culpable de no haber sabido manejar mis sentimientos, de haber querido ocultar, pues a lo mejor por manifestar tranquilidad, porque no se note. O sea, todo eso pues hace que te hundas todavía más. O sea, el estar fingiendo y llega un momento donde dices, hasta aquí. Hubo parte de familia muy cercana mía que era un sentimiento de enfado hacia mí. Es decir, ¿cómo nos puedes haber intentado hacer esto? Y luego, la persona que tengo más cerca de mí no me dijo nada, siempre estuvo a mi lado. Y quizá a lo mejor ese silencio es lo que más te ayuda. Yo fui al médico, pero no cuentas todo. O sea, es que es una sensación tan indescriptible. O sea, es una angustia que uno no sabe manejar, es una desazón, es un miedo, es una pena, es un dolor. O sea, es un cúmulo que no puedes decir, ahora me pasa esto y se van cerrando, no. Es un tema de sentimientos que no puedes controlar. Pues que pide ayuda y que espere a mañana. Y mañana que espere a pasado. Porque si esa ayuda la recibe, pues ya el mañana es un día más y sin darte cuenta hay muchos mañanas. Y cuando quieres pasar todos esos mañanas, has salido. Pues he aprendido a relativizar, a disfrutar, a que el miedo no me venza. Me hablo del miedo, no miedo a algo, me hablo del miedo a mí. Es decir, he aprendido al día a día, a valorar lo que tengo. Mucho, mucho. El estar tranquila. Para mí eso es lo principal, la tranquilidad. Dejadme un segundo que antes de nada agradezca a la plataforma Hablemos en Ávila, que nos ha acompañado en este viaje, en estas entrevistas y nos han facilitado mucho la labor, así que desde aquí muchas gracias. Testimonio que encoge, ¿eh? Me llama mucho la atención. O sea, vas al médico, sabes que vas a pedir ayuda, vas al médico, pero no cuentas todo. Claro, es que no cuentas todo. Hay que saber escuchar también, hay que saber leer entre líneas. Por eso es muy importante la ayuda profesional especializada. Porque si no, efectivamente, si no encuentras el hilo conductor, ella ha estado hablando de muchísimas emociones que se resumen en eso, en sufrimiento. Ha estado hablando de miedo, ha estado hablando de impulso, de pérdida del control sobre ese impulso. Y que llega un momento dado en que si no ves la salida, piensas que esa es la única fórmula para dejar de sufrir, ¿no? Entonces, si te enseñan, que es una de las cosas que ha dicho ella, si te enseñan a volver a disfrutar, a relativizar, a ver los problemas de otra manera, a pensar que efectivamente todos los problemas que nos rodean, todo ese sufrimiento tiene solución, al final la gente no quiere morir, no quiere dejar de existir. Hay una cosa que me llama la atención, Jaime, Aitor.
esto no es una cuestión que tenga que ver ni con la cultura, ni con la religión, ni con el nivel adquisitivo, es universal. O sea, prácticamente todos los países de los que tenemos más o menos datos tienen unas cifras en un entorno similar. Llama la atención, ¿eh? Hombre, hay ciertas variaciones dentro de las cifras, por países, por cultura, pero dentro de unas cifras relativamente similares. Lo que hay que tener claro es que esto no es de ricos ni es de pobres, esto no es de enfermos mentales, esto no es ni de hombres ni de mujeres, esto es de personas normales, como tú y como yo, que en un momento determinado de su vida no ven otra salida que el acabar con su vida, que están sufriendo tanto y no ven, están ciegos, no ven apoyos, no ven salidas, no ven posibilidades de cambiar ese sufrimiento, y su única manera que en ese momento pasa por su cabeza de resolver sus problemas es esa. Te puede pasar a ti, le puede pasar a Jaime o me puede pasar a mí, y lo que necesitamos es que los que estén a nuestro alrededor estemos atentos. ¿Eso qué se puede hacer? ¿Qué señales hay? Antes hablabas, hay señales, ¿a qué se puede estar atento? Hay señales, a muchas cosas. Desde la vida no merece la pena, que te pueden estar diciendo en la barra de un bar tomándote una cerveza, al toma este reloj que fue de mi padre, quiero que lo tengas tú, guárdamelo. Hay muchas señales de despedida, hay señales que como la mayoría de la gente no las conoce. El problema está en diferenciar, a lo mejor el tema del reloj sí es más significativo, pero la vida no merece la pena, seguramente muchos, si no todos, lo hemos dicho en algún momento dado, pues bueno, es una manera, ¿cómo diferenciarlo cuando de verdad es un pensamiento y cuando de verdad es un brindis al sol, una queja? Pues en vez de decir, no digas tonterías, es, a ver, cuéntame. Claro, es tener tiempo y preguntar, y luego derivar a los profesionales. Yo no tengo que saber distinguir si es un intento, si es una amenaza, si es una ideación más o menos estructurada, no soy yo. Yo lo que noto es que esta persona tiene un problema, que tiene un problema de ansiedad, que tiene un problema de depresión, que tiene un problema de estado de ánimo, que está viviendo algo como una realidad sin salida, como un problema sin solución. Y yo cojo de la mano a esa persona y le llevo a un profesional, que sea el que pregunte. Y para eso hay que tener tiempo y hay que ser valiente y preguntar. Y luego coger de la manita a tu familiar, a tu amigo, al compañero del bar y decir, ¿has ido al psicólogo ya? Si tú tienes a un compañero, un amigo, un familiar que le está saliendo un bulto en el cuello y cada vez lo tiene más grande, le dices, ¿has ido al médico ya? Pues a esto igual, ¿has ido al psicólogo ya? Te he pedido cita para el martes con el médico de atención primaria, con el psiquiatra, con el psicólogo. ¿Quieres que te acompañe? ¿Has estado ya? Igual que le dirías a uno, si le vieras un bulto aquí creciendo, le dirías, pero tío, ¿cuándo vas a ir al médico ya? Ya te vale, ¿no? ¿Qué vas a esperar? ¿A que te estalle el cuello? Pues lo mismo si le estás viendo deprimido, si le estás viendo preocupado, si le estás viendo angustiado. Comprensión y empatía, ¿no? Tener un poco también con esta gente. Hay un tema, antes de hacer la pausa que tengo que hacer ahora, pero Jaime, hay otro término que también aparece, que es el sentimiento de vergüenza. Claro. Hay dos grandes tensores de la conducta humana, la vergüenza y la culpa, ¿vale? Entonces, ocurre tanto a la persona que puede llegar a cometer suicidio como a los supervivientes, porque nuestra cultura rechaza el hecho del suicidio. Antes hablabas de religión, hasta no hace muchos años a las personas que se suicidaban no se les enterraba en Camposanto. O sea, no es que haya un tabú, es que hay un estigma. Y ese estigma es cultural, y ese estigma hay que vencerlo, y hay que vencerlo con estos testimonios, hay que vencerlo con los familiares supervivientes, hay que vencerlo con los propios supervivientes, y hay que vencerlo pues también gracias a profesionales que estamos preparados para poderlo afrontar. Tengo que hacer una pequeña pausa, no vamos a dejar de hablar del suicidio, vamos a enfocarlo en la segunda parte del programa de un modo, bueno, pues a lo que puede ser algo más del leitmotiv de este espacio, pero que tiene también su relevancia y su importancia. Hay que investigar los casos cuando se produce un suicidio y hay que determinar que efectivamente han sido suicidio o que no lo han sido. Lo vamos a contar, pero antes tenemos que hacer una pequeña pausa que va a ser muy breve, se lo prometo, y enseguida estamos aquí de vuelta. Hemos estado hablando un poco del suicidio desde el punto de vista más humano, más psicológico, pero a mí me gustaría introducir también una nueva vertiente en el programa de hoy, y es la versión un poco más criminalística del suicidio. Y quiero que todo el mundo me entienda, que vamos a hablar de cómo evaluar y cómo valorar, Antonio, el suicidio en términos de estudio criminológico, porque es un punto muy importante. Y explico por qué. Un suicidio es una muerte, pero claro,
¿Y si ese suicidio no es un suicidio y es un homicidio enmascarado como un suicidio? ¿Y si es un accidente? Todo eso tiene importantes connotaciones, ¿no? Efectivamente, has hablado de 3 elementos fundamentales para justificar y activar la investigación criminal de un suicidio, y es que se trata de una muerte violenta. Y en este sentido, pues debe tratarse como tal, como una muerte violenta en la que se despliegan exactamente los mismos recursos que si fuese un homicidio o un accidente de tráfico. Vamos para acá, porque hemos preparado, hablabas tú de escena del crimen, nos has preparado aquí una escena real de cómo sería, bueno, pues cuando vosotros, que además vienes pertrechado con todo el ajuar, todas las pertenencias de un investigador, cómo sería, cómo empezáis a estudiar este tema, ¿no? Bueno, cuando hay una muerte violenta se despliegan recursos por parte de la policía científica, de la policía judicial y por la autoridad judicial y el médico forense. Son las primeras actuaciones que básicamente lo que pretenden es preservar la escena del crimen o la escena del suicidio o la escena del accidente para poder realizar un estudio exhaustivo de cuáles son los elementos materiales que hay en esa escena que nos permitan inferir si se trata de una muerte violenta homicida, una muerte violenta accidental o una muerte violenta de naturaleza suicida. Tengo que explicar a los espectadores que esto no es un atrezo de película, que esto es vuestro material de trabajo real. Esto sería una escena del crimen real, ¿no? Bien, estos son los maletines habituales que utilizan los miembros de las unidades de policía científica, en los que hay herramientas, elementos en los que bueno, pues se nos permite recoger indicios de todo tipo, indicios físicos, indicios que pueden ser frágiles, consistentes y muy consistentes, o por el contrario, indicios psicológicos. Es todo aquello que está en la escena, que no se puede tocar, que no se puede ver, pero a través del análisis de la conducta que se vuelca en el entorno que estamos analizando, nos puede dar una idea de qué es lo que ha ocurrido allí, qué es lo que está detrás de la mente de la persona o personas que han participado en ese hecho. Eso es muy interesante porque hoy estamos hablando precisamente de la escena del crimen de un suicidio, ¿no? La escena del suceso de un suicidio. Claro, el suicidio, desde el punto de vista técnico, policial, implica obligatoriamente, necesariamente, la apertura de una investigación criminal, de la presencia de la autoridad judicial en la escena, de la presencia del médico forense, que va a determinar cuestiones tan importantes como la data de la muerte, como la causa de la muerte y también algo definitivo y determinante para explicar cuál fueron los hechos, que es el mecanismo de esa muerte. Yo no sé si preguntarte por algo aquí en concreto, hay muchas cosas que nos suenan ya de verlas en el cine seguramente. Sí, bueno, esto que se ve en el cine, que se ve en las series de televisión, se utiliza para que cuando alguien que es ajeno, que es lego en la materia, incluso el juez, que no tiene por qué ser especialista, el juez instructor de una causa no tiene por qué estar familiarizado con todas las disciplinas, con todas las herramientas y con todos los recursos que se vierten en una escena del crimen. Y todos estos elementos, todos estos testigos métricos, las balizas y todas las fotografías, vídeos, planimetrías, incluso reconstrucciones en 3D que se están haciendo actualmente en los escenarios como los que estamos hablando esta noche, finalmente contribuyen a la finalidad de la investigación criminal, que es revelar la verdad de los hechos. Hay un término que vosotros utilizáis, dos conceptos además que utilizáis, que son las causas de la muerte y el mecanismo de la muerte. Vosotros lo diferenciáis y a veces a nosotros, gente que somos externos, que no lo entendemos, lo tendemos a asociar, todo es lo mismo, no. Claro, nos podemos encontrar a alguien, por ejemplo, que está sumergido en una bañera y que tiene muy próximos elementos eléctricos y que haya sido provocada esa muerte por una electrocución, pues quizás en el análisis posterior del cadáver haya otros indicios que apunten en otra dirección. Abuso de tóxicos, utilización de fármacos de forma masiva o cualquier otra causa, que son los médicos, los especialistas en tanatología y en patología forense los que van a determinar cuáles son las causas. Nos podemos encontrar en la escena unos elementos que se llaman artefactos. Los artefactos son indicios que a priori pudieran apuntar en una dirección, pero que realmente, una vez analizado todo en su conjunto, se desechan porque nos estaban orientando erróneamente en la conclusión de las causas de ese fallecimiento, que pudieran ser a priori homicidas, pero que finalmente, por otros elementos y por otras investigaciones que se realizan en el entorno y en el lugar de los hechos, finalmente se concluye que es un suicidio. Hay una pregunta, yo no sé si se pueden escapar, si se escapan de hecho muchos homicidios encubiertos en forma de suicidio, si es fácil o complicado llegar a determinar si es uno o es otro.
Hombre, a priori todo es posible, o sea, no podemos afirmar categóricamente que un aparente suicidio pudiera enmascarar un homicidio, incluso un accidente. No podemos afirmar eso categóricamente, pero sí que te puedo asegurar que los recursos que actualmente se utilizan hacen prácticamente imposible que se pueda camuflar, porque son demasiados ojos, demasiadas mentes cualificadas las que están trabajando en ese entorno para que algo así pudiera ocurrir. Me comentabas antes, además, fuera de micrófono, una cosa muy interesante. Existe una unidad de estudio de la conducta que dices, cuando hay un escenario que nos sale de ojo, hay algo raro, claro, que a nosotros como investigadores ya experimentados nos dice, aquí hay gato encerrado, los llamáis por si ellos son capaces de descubrir. Es muy interesante porque vuelvo a retomar la diferenciación entre lo criminológico y lo criminalístico. Hay una unidad central, es la sección de análisis de conducta de la Policía Nacional, que está compuesta por profesionales de la Policía Nacional, pero que son psicólogos, que son criminólogos, que son expertos en análisis de conducta. La escena del crimen o la escena del suicidio se compone básicamente de un análisis de la escena en la recogida de indicios que pueden ser frágiles, consistentes, físicos o psicológicos en la escena, análisis de la dinámica del comportamiento y un análisis victimológico que puede ser in situ, incluso también en su historial previo de esa persona. Se puede hacer una especie de autopsia psicológica para determinar cuáles fueron las motivaciones para que ese suceso llegase a ser así. Todo esto se vuelca o se implementa en paralelo con las investigaciones que han hecho previamente los compañeros que están en esos entornos. La unidad de análisis de conducta utiliza herramientas de la psicología y de la criminología para poder explicar lo inexplicable en algunos de los escenarios que, como bien dices, pudieran desorientar o pudieran despistar acerca de las causas finales de ese fallecimiento. Vemos en algunas series, vemos en películas que se recurren a sistemas, a pruebas, etcétera, tremendas. Supongo que por temas de presupuesto, de medios y demás, ya nos gustaría, ¿no?, poder disponer de todo eso, pero ¿se acerca un poco a la realidad? Se acerca a la realidad. Lo que menos se acerca a la realidad son los tiempos. En un capítulo de una serie de televisión, en una película de 2 horas o en un capítulo de 50 minutos, quizás se acortan los tiempos que en la vida real suponen días, meses, incluso años en algunos casos. Es cierto que todos esos recursos se utilizan, y se utilizan no solamente en las series de ficción que un poco reflejan la realidad norteamericana o anglosajona. Puedo afirmar con total certeza y con total realidad que cada día en todos los escenarios que se procesan se aplican los mismos procedimientos y con las mismas garantías de éxito que en cualquier película o en cualquier serie de televisión. Es un lujo tenerte por aquí, Antonio, a que nos expliques un poco cómo funciona todo el análisis criminalístico. Antonio Cela, nuestro experto criminólogo, que además es profesor del máster de análisis de comportamiento de la conducta criminal en la Universidad de Salamanca, ¿no? Sabes mucho de eso de Muchas gracias. Conducta criminal. Te esperamos aquí la semana que quieras. A vuestra disposición, encantado. Muchas gracias, Miguel. Como decíamos, también es un aspecto importante la investigación en un caso de suicidio. Hemos hablado de la parte más humana, de la parte más terapéutica, si se puede llamar así, pero hay otra parte también que debe de ser analizada. Sí, es más, en la investigación técnica es muy importante, y esto es difícil, ser muy empático por parte del investigador y ser muy cuidadoso. Tengo la experiencia personal, 20 años en una consulta privada de medicina legal y forense y criminología, donde han pasado más de 3.000 casos por mis manos, ¿no? Y mi experiencia es que los familiares de un posible suicida, que analizando, y te puedo asegurar que analizan con todo detalle toda la investigación, inspección ocular, la autopsia, lo leen todo 20 veces. Como haya erratas, errores, que pone que el tatuaje está en el brazo derecho que en el izquierdo, que pone que la pierna estaba un poco menos flexionada, un poco más flexionada. A veces ese es el clavo ardiendo al que se agarran, aunque igual no era un suicidio, igual hay algo detrás. La famosa teoría de conspiración que hay en todos los casos, y eso les puede liberar del sentimiento de culpa, por un lado, y por otro lado, el decir, bueno, quizás ha sido otra cosa, ¿no? Y les lleva muchas veces a ir de perito en perito por toda España, incluso tengo casos que buscando peritos a nivel internacional, hasta que alguno, un criminólogo, un criminalista, un médico forense, les dice, pues yo no tengo tan claro que ha sido un suicidio, se agarran ahí.
hay que ser muy cuidadoso, cerrar bien estas investigaciones, aunque el investigador desde el momento uno que entra en la escena tenga claro que es un suicidio, no debe cerrarlo en vano, no debe cerrarlo en falso, debe finalizar la investigación completa para asegurar y poder tranquilizar de que ha sido realmente eso lo que ha ocurrido. No será fácil tampoco para una familia soportar una investigación. No, no es fácil. Desde el punto de vista psicológico, por supuesto, sí. Con esa situación que están viviendo. Lo que pasa es que puede ser aliviante para ellos y al final pueden desarrollar el duelo de otra manera, ¿no? Pero sí que está claro que deberían profundizarse más porque efectivamente hay que investigar las señales que puede haber dejado esa persona antes, teniendo en cuenta que de 9 de cada 10 personas que terminan consumando un suicidio, antes han emitido señales presuicidas. Entonces la autopsia psicológica es muy importante para poder saber de qué estamos hablando, porque lo que no podemos es dejar las cifras como están ahora mismo en España, ¿no? Confirmados, el mínimo imprescindible, 3.941 casos en España en 2020, pero es que tenemos caídas accidentales, 3.605, tenemos que mirar de dónde nos caemos, ahogamientos, otros accidentes, 2.044 casos. Intoxicaciones accidentales por psicofármacos, 1.463 casos. Muchos de estos casos, en realidad, lo que se puede demostrar es lo que un forense ve encima de su mesa. La causa, efectivamente. Pero hay que hacer una investigación, porque si hay señales tenemos que estar hablando de otra cosa y tenemos que, si queremos combatir el suicidio o cualquier circunstancia en nuestra sociedad, tenemos que conocerla en profundidad y hay que invertir. Y hay que saber por qué las personas fallecen en nuestro país por encima de estas estadísticas que algunos datos parece que están cogidos así. Fíjate, accidentes de tráfico de 5.000 muertos en España hemos bajado a 2.000. 3.000 vidas se salvan todos los años por las medidas, controles de alcoholemia, carnet por puntos, controles de velocidad. Se están salvando y eso se sacó ¿de dónde? Promoción, prevención, presupuesto, estudio y análisis de la realidad y medidas, datos concretos y medidas para prevenir. Lo mismo hace falta en el suicidio. Y fíjate, y juntando ambos temas, en otros países se habla del autocidio, el que se suicida con un accidente de tráfico. Se dice que es hasta el 5% de los accidentes de tráfico. A los 2.000 fallecidos por accidentes de tráfico, sácale un 5 y súmalo a los suicidios, porque están en un cajón equivocado. Hay que conocer estos datos, hay que investigar y hay que promover la prevención desde todos vosotros que estáis en casa. Muy importante. Comentábamos antes un caso concreto de un suicidio real que acabó probándose que era un suicidio, pero que se llegó a confundir en un primer momento y en unos cuantos días con un caso de violencia de género y el marido de la víctima, en este caso, pues pasó sus buenos días sospechoso y detenido, llegó a estar incluso en dependencias policiales, con lo que eso pueda suponer a mayores a la hora de iniciar ese duelo, ¿verdad, Jaime? Sí, efectivamente. Por eso es importantísimo una investigación adecuada. Tenemos los medios, tenemos profesionales de la policía, de la Guardia Civil, que son expertos y muy buenos en su trabajo, pero su investigación llega a un límite. Entonces, en muchas ocasiones hay que seguir más allá, hay que investigar más allá, hay que ver si ha habido esas señales para terminar de confirmar, y no solo porque tengamos una estadística, sino que a partir de la estadística tenemos que hacer un plan de prevención adecuado con los números ciertos, no con números ficticios. Echar una mano, estar atentos nosotros a las señales que podemos ver, echar una mano, escuchar, preguntar, que es lo que me he ido anotando a lo largo de este programa, y sobre todo ponernos en manos de profesionales o poner a las personas que podamos tener cerca en manos de profesionales, que eso será lo más importante. Nos hemos salido hoy un poco de la tónica general del Gabinete de Investigación, pero nos parecía suficientemente interesante, suficientemente importante traerlo un día al programa y empezar a hablar aquí en televisión, en los medios de comunicación, de algo tan relevante por las cifras como es el suicidio. Jaime, Aitor, es un placer escucharos, un placer teneros aquí semana a semana. Muchas gracias. El placer es nuestro. Nosotros nos marchamos esta semana, pero les aseguramos que la semana que viene volvemos de nuevo con más Gabinete de Investigación, con nuestros expertos analizando los casos que suceden aquí en Castilla y León. Nos vemos la semana que viene.